Muy buenos días. Se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. La señora secretaria del tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Jessica Alejandra Albornoz Villagra. Rodrigo Alonso Arce Álvarez. Teresa de los Ángeles Arias Brown. Demetrio Barros Béndez. Catherine Olivia Bustamante Badilla. Valentina Calvo Elías. Licenciada, licenciado, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Carla Liz Canales Escalona. Felipe Ignacio Cañón Parra. José Eduardo Carvajal Moraga. Alejandra Janet Ceballos Barriga. Gonzalo Sebastián Chiang Cáceres. Mario Nicolás Cuevas Cepeda. Licenciadas, licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Juan Pablo Díaz Roig. Gabriel Nicolás Escalante Gaete. Christopher Danilo Fernández de la Cuadra. Felipe Andrés González Belaunde. Constanza Ivette González Bravo. María Fernanda Griñén Correa. Licenciadas, licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Mario Alberto Ormazábal Chávez. Egon Alejandro Iturra Soto. Jimmy Dante Clieves Agüero. Carlos Eduardo Leiva Lema. Marco Antonio Marín Tenó. Carolina Beatriz Mesa Prams. Licenciada, licenciado, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Nashmia Nélida Morales Marín. Constanza Andrea Oróstica Quesada.
Fabián Luis Padilla Cortés. Carolina Andrea Parada Orellana. Javier Eduardo Parra González. Jorge Eduardo Parra González. Licenciadas, licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Elisa María Peralta Peralta. María Jesús Porter Valenzuela. Richard Ever Ramírez Concha. Alejandra Ramírez Lorca. Pablo Andrés Ramírez Venegas. Aranza María Ríos Echeverría. Licenciadas, licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Viviana María Roa Díaz. Valentina Sol Rudolf Padilla. Claudia Andrea Salazar Altieri. Nancy Andrea Santana Pastén. María Ignacia Camila Soto Otero. Daniel Antonio Tovar Alcántar. Licenciadas, licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Pamela Estela Toneati Cifuentes. Loreto Belén Urrutia Sanzana. Bruno Neftalí Vallejos Valdivia. María Adolfina Villarroel Bustamante. Solange Cristel Beiser Rique. Camila Kika Samarín Munita. Licenciadas, licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Sí, juro. Señor presidente, el juramento terminó. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas y abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso.
Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogados y nuevos abogados, señoras y señores, ayer, 23 de abril, celebramos en la Biblioteca de la Corte Suprema y en todo el Poder Judicial el Día Internacional del Libro. Es por ello que en la audiencia de hoy deseo rendir un pequeño homenaje a este objeto leyendo una adaptación personal de Historias de Leyes y Leyendas de Mario Méndez. Muy lejos del último pueblo de los hombres, allí donde ningún explorador ha llegado, detrás de unas montañas gigantescas, dicen los que saben, está el reino de los gigantes. Los gigantes no se encuentran nunca con los hombres, porque una vieja tradición se los prohíbe. Los sabios creen que el encuentro de dos pueblos es inconveniente. Los sabios tienen memoria de muchos desgraciados hechos del pasado y saben por eso mismo que las relaciones entre los gigantes y los hombres, que se desconocen y por esa razón se temen, no suelen terminar bien. Pero a veces ocurren hechos que hacen que los gigantes o los hombres deseen cambiar las tradiciones. Eso fue lo que pasó cuando nació Fernán, el hijo del gigante Oldum y de su esposa, la giganta Varinia. Y la razón fue que, para sorpresa de sus padres, el pequeño Fernán nació realmente muy pequeño. Era un bebé hombre. Seguramente ustedes se sorprenderán al enterarse que los gigantes, muy de vez en cuando, quizás cada 100 o 200 años, tienen hijos que pertenecen a la raza humana. Y que en estos casos la costumbre es que los padres deben cruzar las altas montañas y dejar al hijo para que sea recogido por los hombres y viva entre ellos. Claro está que muchos consideran que lo anterior tiene una parte sabia, pero también su parte cruel. Este relato es la historia de una familia, una historia de tolerancia, una historia de verdadera igualdad, una historia de amor. Al conocer la noticia del nacimiento de Fernán, los amigos de la pareja se acercaron preocupados, más preparados para darles las condolencias a los padres que para felicitarlos. Todos sabían que verse obligado a abandonar un hijo era algo terrible para cualquiera, pero ninguno esperaba encontrar la respuesta de Oldum y Varinia. Ninguno esperaba que el orgulloso padre abrazara a su esposa y con Fernán, su hijo, en una mano, les dijera que había optado por dejar la aldea, pero no abandonaría a su hijo. La epopeya de Oldum, Varinia y Fernán duró 4 años y fue tan impresionante, tan llena de peligros y aventuras, que aún hoy se la recuerda entre los gigantes con canciones, cuentos y poemas. El pequeño Fernán se acostumbró a una nueva forma de vivir, a dormir bajo el amparo de sus padres y viendo las estrellas. A medida que Fernán crecía, sus padres más lo querían y más se convencían que habían hecho lo correcto. Una noticia les hace tomar la decisión de regresar al pueblo. Varinia quedó embarazada por segunda vez. Ellos sabían que los 3 eran famosos entre la gente del pueblo. Habían escuchado las canciones que los inventivos y a veces exagerados juglares escribían sobre ellos y suponían que nadie se atrevería a rechazarlos, especialmente una mujer embarazada. Decidido, plantearían su situación
recurrirían a la corte del rey. Que juzguen estos hechos, que nos juzguen a nosotros. Era la única manera de pasar el embarazo con seguridad. El día en que se dio comienzo al juicio, una multitud se congregó frente al Palacio Real. La gente simpatizaba casi unánimemente con la causa de la familia y varios de los hombres sabios, viendo el amor de Oldún y Varinia que le demostraban a su hijo pequeño Fernán, también en secreto simpatizaban con su causa. Arlés, un joven y brillante abogado, había sido nombrado defensor de la pareja y su discurso en la corte conmovió a todo el mundo. Ya casi nadie dudaba que Oldún y Varinia serían aceptados nuevamente en el pueblo, pero la duda persistía: ¿qué era lo que pasaría con Fernán? Había quienes opinaban que se debía cumplir con la tradición y ser llevado tras las montañas para que viviera con los hombres. Por otra parte, algunos decían que era demasiado grande y ya había crecido como gigante, por lo que debía quedarse siempre con sus padres, a lo cual otros acotaban que esa solución no tenía en cuenta el interés del niño, porque era condenado a que nunca pudiera tener familia, su propia familia. Nadie sabía qué se resolvería. Toda la comunidad se reunió para escuchar el veredicto. Era una enorme cantidad de gente la que esperaba con gran ansiedad el resultado, interés nunca antes visto en la corte del rey. Por fin, después de mucho rato, el sabio más viejo de la corte se adelantó con un papel en la mano, dispuesto a leer la resolución. Todos se callaron. Varinia, temblando, se aferró con una mano a Fernán y con la otra a Oldún. El viejo carraspeó y empezó a leer. Unos instantes después, el palacio se sacudió con exclamaciones. Varinia se acercó llorando al viejo sabio y, emocionada, se fundió con él en un abrazo. Oldún hizo lo mismo con Arlés, el joven defensor. Según lo leído, la tradición debía ser cambiada a partir de ese mismo momento. Cualquier bebé humano nacido de gigante tendría derecho a criarse con sus padres, a vivir con ellos hasta los 18 años, edad en que debía cruzar las altas montañas, conocer a su raza y después decidir si quedarse con los humanos o volver a vivir con los gigantes, con la única condición de no contar jamás su propio origen. Cuando al fin Fernán cumplió los 18 años, cruzó las altas montañas y conoció a los seres humanos. De lo que verdaderamente ocurrió después, muy poco se sabe. Algunos cuentan que al poco tiempo Fernán volvió a vivir entre los gigantes porque los extrañaba demasiado. Otra leyenda dice que se casó con una bella aldeana a la que unos pocos años más tarde tuvo que contarle la verdad, por cuanto esta aldeana tuvo un bebé gigante, muy parecido a su abuelo Oldún. Como no se sabe qué fue invento y qué verdad, lo mejor es que cada uno de nosotros, como un juglar, vuelva por sí mismo a esta historia y obtenga su propia conclusión, especialmente lo que pasará con un gigante dentro de los humanos. Con esta narración apreciamos una hermosa contradicción. El libro, un objeto de carácter inerte, una cosa, según el Código Civil, inanimado, hecho de un material sólido, es capaz de transmitir sentimientos, vida e ilusión, al mismo tiempo que conocimientos, enseñanzas y valores, y que,
no obstante conservar una estructura ya por varios siglos, también es capaz de transmitir cambios, innovación y modernidad. Todo lo anterior hace que el derecho deba preservar este instrumento, especialmente la libertad de quienes le ponen contenido, la libertad del derecho de los autores para crear. Es el desafío para ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, que la protección de la creatividad se mantenga y amplíe para que otras generaciones disfruten como lo hacemos nosotros hoy con un libro. Les reitero las felicitaciones por haber obtenido el título profesional de abogadas y abogados, que les permitirá escribir sus propias páginas importantes de sus vidas, de realización en las que espero se sientan orgullosos de su trabajo, como también sus amigos y familiares, quienes les han acompañado en este camino, parte de los cuales se encuentran presentes en esta audiencia y a quienes extiendo mis congratulaciones. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de la audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días.